Soy José Álvarez Blas. Nací en un pueblito muy pintoresco en la Sierra de la Libertad. Se llama Cachicadán y es un nombre quechua que significa dar sal. Trabajo como gerente general corporativo del Grupo San Pablo. Y el Grupo San Pablo es la consolidación de tres rubros. Uno que es muy chiquito, que es el área inmobiliaria. Otro un poco más desarrollado, que es el grupo hotelero de Hoteles Arangua, la cadena Arangua. Hay uno chico también que es en educación, una escuela técnica superior de educación, pero muy especializada en carreras técnicas de salud. Es muy especializada, ¿no? Y el grupo más grande es las clínicas. Son clínicas u hospitales privados. La clínica principal es la Clínica San Pablo y de ahí viene el nombre de Grupo San Pablo. Desde que ingresé a estudiar medicina me atrajo la cirugía, porque uno en medicina, y hablo a los estudiantes de medicina, cuando terminan su carrera tienen dos vertientes. O van a ser un clínico o van a ser un cirujano. Yo opté por ser cirujano. Entonces, desde que era estudiante, yo paraba en el centro quirúrgico, en la sala de operaciones del Hospital Belén de Trujillo, desde el segundo año de estudios médicos. Eso me permitió que al terminar mi carrera, prácticamente mi convicción de ser cirujano no lo podía cambiar, sino que tenía que escoger una subespecialidad de la cirugía. Así es como escogí la especialidad de cirugía cardiovascular, una especialidad un poco rara para ese tiempo, estamos hablando de 1975, 76, para el Perú, pero ya existía en el Perú esa especialidad, se daba el residentado en el Hospital del Empleado. Ingresé al residentado de cirugía torácica y cardiovascular del Hospital del Empleado, pero rápidamente me di cuenta que el grado de desarrollo comparado con otros países todavía era un poco incipiente, ¿no? Por lo tanto, tuve que emigrar a Brasil a hacer la especialidad de cirugía cardiovascular. En Brasil, especialmente en Sao Paulo, estaba muy desarrollado. Era un polo atractivo en el mundo de la cirugía cardíaca, porque existía, y hasta ahora existe, el Instituto del Corazón de la Universidad de Sao Paulo, que lo dirigía un profesor muy famoso mundialmente, el profesor Cervini. Eso atrajo mi atención, mi interés, y me esforcé para poder ir y ingresar como residente de cirugía cardiovascular en la Universidad de Sao Paulo del Hospital das Clínicas en Sao Paulo, Brasil. Ahí me formé como cirujano de esta especialidad, difícil pero muy bonita, muy gratificante, ¿no? Con los resultados que uno tiene con los pacientes. Después de haberme formado, regresé al Perú y en el Perú, como todo recién egresado, residente con su título en el brazo, es un poco difícil conseguir un puesto y ubicarse. Tal es así que anduve por el norte, por mi tierra, por Trujillo, por Chiclayo, pero no encontraba cómo desarrollar lo que yo había aprendido. Tuve que quedarme en Lima, regresé y me quedé en Lima, pero me quedé, también era difícil conseguir un puesto de trabajo en un hospital y tuve que quedarme en Lima en el Hospital Obrero, ex Obrero, ahora Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, y tuve que quedarme ad honorem durante un año. Pero me sirvió de mucho porque todo lo que había aprendido como residente pude aplicarlo, volcarlo
en la atención a los pacientes de cirugía cardíaca. Formamos un grupo humano muy fuerte en el 5º piso del Hospital Almenara y que rápidamente se diferenció por sus resultados en cuanto a morbimortalidad de los pacientes. Y entonces éramos un punto de referencia en el país para cirugías de corazón. La actividad en el hospital generalmente era en las mañanas. En las tardes yo estaba desocupado y entonces es que me comienzan a llamar de clínicas privadas de Lima. Estamos hablando de 1980, 81. Las clínicas no tenían tampoco centros tan especializados para la cirugía cardíaca y tuve que armar yo todo un equipo de infraestructura para la operación del corazón que es muy compleja. Comencé a operar en las clínicas privadas. Un centro importante para mí fue la clínica Javier Prado, donde estuve muchos años, bajo la tutela de un cirujano de ahí, ¿no? El doctor Salomón Parro. Luego me llamaron de otra clínica, de la clínica angloamericana, y ahí había un cirujano también de prestigio cardíaco, el doctor Pesquiera. De tal manera que comencé a operar en muchas clínicas de Lima. Y cada vez que operaba en una clínica de Lima, tenía que cargar con una infraestructura que era necesario para operar al paciente de corazón. Eso se volvió un poco pesado, difícil y hasta un poco que preocupaba la seguridad del paciente. Por lo tanto, ahí nació la idea de hacer un centro grande, especializado en Lima, Perú, de la especialidad de cardiología, que tenga cardiología clínica, cardiología quirúrgica y que tenga todos los estudios del corazón. Un sueño, ¿no? Pero ambicioso y que era una necesidad en el país. Ya estamos hablando pues del año 84, 85. Yo ya tenía un grupo de pacientes en cada clínica, operaba mucho en las clínicas privadas de Lima. Pude ahorrar y más o menos en el 87, con esta idea madura, ya estábamos buscando un terreno para hacer un instituto del corazón. En el 88, 89 se desarrollan planos, se adquiere un terreno, ¿no? En una zona que todavía no tenía mucho desarrollo, Surco, y no se veía como una zona en ese momento, pero siempre yo he tratado de ver qué va a pasar en los siguientes años. Entonces compramos el terreno, teníamos ya los planos y llamamos a grupo de médicos que se interesen en este proyecto. Felizmente tuvimos 30 médicos que se interesaron en el proyecto y con ellos comenzamos la clínica a terminar la construcción, ¿no? Fue unos inicios difíciles porque estamos hablando ya del año 91, donde había pues un problema económico en el país, había una inflación galopante, muchos de los profesionales médicos migraban a otros países, pero logramos nosotros tener esa convicción de quedarnos en el país y formamos la Clínica San Pablo y comenzó a funcionar en agosto de 1991. Al inicio, como digo, fue difícil. Tomábamos café en las tardes, pero insistentemente estábamos ahí presentes todo el día. Poco a poco la clínica fue creciendo. Tuvo, digamos, la locomotora que más jalaba la clínica era la especialidad de cardiología y cirugía cardíaca. Y luego también se vio que la cirugía
general con una especialidad laparoscópica que recién aparecía en el Perú, también se desarrolló en la Clínica San Pablo. Y entonces ya eran 2 locomotoras que jalaron al tren y rápidamente crecimos en número de pacientes y tuvimos un desarrollo de los primeros años espectacular.